Un cordial saludo, licenciado Edwin Alonso Sosa y compañeros de grupo. Mi nombre es Javier Naja Rivera, quien les habla, y pertenezco al grupo 5 de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Comenzaremos por definir qué es la norma ICSAR. Es la norma internacional sobre encabezamientos autorizados archivísticos para entidades, personas y familias ICSAR, CPF. Sirve para establecer los encabezamientos autorizados que describan las entidades, personas o familias que aparezcan como productores en las descripciones archivísticas. La norma ICSAR-CPF en realidad se trata de un complemento de ISA-G, en cuya introducción ya se contempla para controlar los puntos de acceso. Es una norma que se encuentra estructurada y estandarizada, la cual nos sirve para describir los documentos de archivos y otros recursos. Ese sistema de descripción archivístico nos permite controlar la forma del nombre y la identidad de cualquier institución, persona y familias presentadas en una serie de elementos de registro de autoridad que corresponden a las áreas de identificación, descripción, relaciones y control. ¿Cuál sería el alcance, finalidad y objetivos de la norma ICSAR-CPF? Bueno, el objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productores de documentos de archivo y al contexto de su producción, de forma que permitan a. El acceso a los archivos y sus documentos basado en una descripción de su contexto de producción que está relacionada con las descripciones de los propios documentos y con frecuencia diversos y físicamente dispersos. B. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyacen en la producción y la utilización de los documentos de archivo que les permita interpretar mejor su significado y trascendencia. C. Identificación precisa de los productores de documentos incorporando la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente información relativa al cambio administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familia. C. El intercambio de estas descripciones entre instituciones, sistemas y o redes. F. Controlar la forma del nombre e identidad de cualquier institución, persona o familia citada en cualquier punto de acceso relacionado con la unidad de descripción archivística. De igual forma, esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones de entidades, instituciones, personas y familia asociadas a la producción y a la gestión de archivos. Los registros de autoridad de archivos se pueden utilizar para a. Describir una institución, persona o familia como unidades dentro de un sistema de descripción archivístico. B. Controlar la creación y utilización de los puntos de acceso en las descripciones archivísticas. C. Documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos y entre estas entidades y los documentos creados por ellas y o otros recursos que le confieren. De esta forma, la descripción de los productores de los documentos de archivo es una de las actividades esenciales de los archiveros, tanto si las descripciones se desarrollan en entornos manuales como automatizados. Este proceso requiere una extensa documentación y una actualización continua del contexto de producción y uso de los documentos, especialmente de su procedencia. ¿Cuál sería la estructura de la norma ICSAR-CPF? La presente norma determina el tipo de información que puede incluirse en un registro de autoridad de archivos y sirve de orientación sobre la forma de integrar
estos registros en un sistema descriptivo controlado. El contenido de la información proporcionada en el registro de autoridad será fijado por las reglas o convenciones que utilice la agencia, la agencia que elabora el registro de autoridad. La presente norma ha sido concebida, digamos, para ser utilizada junto con reglas y normas nacionales, como por ejemplo los archiveros se pueden guardar por sus normas nacionales para decidir qué elementos pueden repetirse. Además, debe ser utilizada en un conjunto con otros. Esta norma se estructura en tres áreas. La área de control de autoridad, que establece el encabezamiento de la autoridad y proporciona conexiones con otros encabezamientos. La área de información, que proporciona información de importancia sobre entidades, familias y personas. Y la área de notas documentales, que es la creación y el mantenimiento del registro de autoridades. ¿Cuáles serían las áreas y elementos a incluir en una descripción bajo la norma ICSAR CPF? Bueno, la presente norma agrupa elementos de información que contienen cada uno el nombre del elemento de descripción, una definición del objetivo del elemento de descripción, una definición de la regla o reglas aplicables a cada elemento y, en la medida de lo posible, ejemplos que ilustren la aplicación de la regla o reglas. Los párrafos solo están numerados para facilitar las citas. Esta numeración no se debe utilizar para designar los elementos de la descripción o para establecer el orden o estructura de las descripciones. Los elementos de la descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información. La primera es la área de identificación, en las que se incluye la información que identifica unívocamente a la entidad que se está describiendo y que define un punto de acceso normalizado. La segunda área sería la de descripción, en la que se proporciona información pertinente sobre la naturaleza, contexto y actividad de la entidad que está describiendo. Y la tercera área es la área de las relaciones, en la que se consignan y describen las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Y la área de control, en la que se identifican de forma unívoca el registro de autoridad y se incluye la información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué agencia se creó y actualizó el registro de autoridad. Todos los eventos cubiertos por esta regla o reglas generales son útiles para elaborar un registro de autoridad, pero solo se consideran esenciales los 4 siguientes: el tipo de entidad, la forma de autoridad del nombre, fechas de existencia y el identificador del registro de autoridad. ¿Cuáles serían los ejemplos de descripciones archivísticas según ICSAR CPF? Bueno, para el área de identificación sería primero tipo de entidad, indicar si la entidad que se está describiendo es una institución, una persona o una familia. Como ejemplo tenemos una institución. Segundo, forma autorizada del nombre. En esta se debe registrar la forma normalizada del nombre de la entidad que se está describiendo. Ejemplo, Isagen SAESP. Tercero, formas paralelas del nombre. En esta se indican las distintas formas que adopta digamos, que sea autorizada del nombre en otras lenguas o escritura. Cuarto, formas normalizadas
del nombre según otras reglas, a registrar la forma normalizada del nombre de acuerdo a otras convenciones o reglas. Quinto, otras formas de nombre. Aquí se debe registrar otros nombres por los que puede ser concebida la entidad o puede ser acrónimos o cambios sufridos con el tiempo. Y sexto, los identificadores para instituciones, donde se puede aquí facilitar cualquier identificación numérico o alfanumérico que se utilice para identificar la institución descriptiva. Un ejemplo de esto sería el 8000-007-740 Cámara de Comercio. Bueno, otro ejemplo sería para el área de descripción, que como primero tendríamos las fechas de existencia. Allí es donde se deben registrar las fechas de existencia de la institución, personas o familia. Un ejemplo sería el día 10 del mes 5 de 1995. Un segundo descriptor sería la historia, donde se proporciona un resumen de la institución, persona o familia, que puede ser de manera narrativa o cronológica. Un ejemplo sería el 4 de abril de 1995 se protocolizó la escisión de la sociedad ICSA y el 1 de mayo se crea ISAGEN. Esta empresa es dedicada a la producción y comercialización de energía, donde el mayor accionista es la nación. Un tercer descriptor serían los lugares. Aquí es donde se debe indicar los principales lugares o ambiente territorial donde la persona, familia o institución tenía su sede, vivía o residía de forma habitual. Un ejemplo claro sería Medellín, sede habitual desde 1995. Un cuarto escritor es el estatuto jurídico, donde se indica el estatuto jurídico de la institución. Un ejemplo claro sería empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad anónima de carácter comercial, sometida al régimen jurídico establecido en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Un quinto descriptor son las funciones, ocupaciones y actividades. Aquí se indica las funciones, ocupaciones o actividades que desarrolla la institución, persona o familia. Un ejemplo sería producir y comercializar energía, comercializar gas natural por redes, comercializar carbón, vapor y otros energéticos de uso industrial, el desarrollo de proyectos de generación, soluciones enérgicas a sus clientes comercializadores, los cuales suministran energía al mercado regulado y grandes consumidores. Un sexto descriptor sería atribuciones, fuentes legales. Aquí donde se debe citar cualquier documento, ley, directriz y carta que actúe como fuente legal para ejercer las competencias o funciones de la entidad descrita. Un ejemplo claro sería, un primer ejemplo sería la Ley 42 de 1993, Organización del Sistema de Control Fiscal Financiero y los organismos que lo ejercen. Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Ley 143 de 1994, Ley Energética. Resoluciones que aplican a la actividad de generación y comercialización de energía. Resolución 054 de 1994, por lo cual se regula la actividad de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, energía eléctrica en el SIN. Un séptimo descriptor sería la estructura interna genealógica. Aquí es donde se debe escribir o represar la estructura interna administrativa de una institución o la genealogía de una familia. Un ejemplo claro, primero sería ISAGEN. Y un ejemplo 2 sería la organigrama simple. Y un octavo descriptor
Y un último escritor sería el contexto general. Aquí es donde se debe ofrecer información significativa sobre el contexto social, cultural, económico, político o histórico en el que la institución, persona o familia actuaba, vivía o estaba activa. Un ejemplo claro sería, tras los inconvenientes de razonamiento de energía que vivió el país en la década de los 90, el Estado decidió realizar una estructuración en aras de modernizar el sistema eléctrico y evitar el monopolio que hasta esa época se vivía. Por ser el estado de accionista mayoritario de la entidad, la empresa se convirtió en un objetivo militar para los grupos del margen de ley, lo que obligó a crear estrategias que protegieran tanto a los empleados y a las infraestructuras de la entidad, como a las comunidades de las áreas de influencia. Dado el crecimiento que ha tenido la entidad, ha estado en la mira de los gobiernos de turno que han puesto sus acciones a la venta. En la actualidad se plantea que para mayo se conozca el nuevo dueño de la entidad. Por ahora es el 57.65%, le pertenece al Ministerio de Hacienda y le sigue Empresas Públicas de Medellín con un 13.14%, los fondos de pensiones con un 12.32%, acciones extranjeros con un 7.17% y acciones minoritarias con un 9.75%. Bueno, para las áreas de las relaciones sería primero un primer descriptor, el nombre identificador de las instituciones, personas o familias relacionadas. Allí debe registrarse la forma autorizada del nombre de la entidad con la que establece la relación y cualquier otro nombre identificador único perteneciente. Un ejemplo claro sería primera relación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, segunda relación Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Un segundo descriptor será la naturaleza de la relación, que es allí donde se registra una categoría general en la que se incluye la relación que se está describiendo. Un ejemplo sería la jerárquica, temporal, familiar o asociativa. Ejemplo, primera relación jerárquica, segunda relación asociativa. Un tercer descriptor sería la descripción de la relación. Allí es donde debe definirse la forma precisa de la naturaleza de la relación entre la entidad descriptiva y este registro de autoridad y la otra entidad relacionada. Digamos un ejemplo, primera relación accionista mayoritaria y segunda relación se regula y vigila a las entidades que suministran servicios públicos. Y un cuarto descriptor sería la fecha de la relación, que aquí es donde se indica la fecha de inicio y la fecha final de la relación. Un ejemplo sería primera relación 1995 y una segunda relación 1995. Y para el área de control sería primera descripción, identificador del registro de autoridad. Aquí es donde se debe dar un identificador único al registro de autoridad. Un ejemplo sería CO sobre Ixagen, 170 sobre Ixagen. Un segundo identificador sería identificador de la institución. Ahí es donde debe indicar la forma autorizada completa del nombre del servicio responsable de la elaboración del registro de autoridad. Una tercera descripción serían las reglas o convenciones. Aquí donde debe especificar las reglas o convenciones nacionales o internacionales aplicadas en este registro de autoridad. Un ejemplo sería ISAR CPF, Norma Internacional de Descripción sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Un cuarto descripción sería el estado de la elaboración, y allí donde se debe indicar la situación actual del registro de autoridad, indicando si el registro es un borrador, si está revisado, finalizado o eliminado. Un ejemplo claro sería borrador. Un quinto descriptor
sería el nivel de detalle. Allí es donde se debe indicar el registro de autoridad que tiene un nivel de detalle básico, parcial o completo. Ejemplo, nivel básico. Y un sexto escritor será las fechas, creación y revisión o eliminación. Ahí es donde debe especificar cuándo se ha redactado, revisado o eliminado el registro de autoridad. Un ejemplo sería el 28 de febrero de 2015. Y un séptimo escritor, la lectura y escritura. Allí se debe indicar las lenguas o escrituras utilizadas en la elaboración del registro de autoridad. Un ejemplo, lengua español, escritura latina, SPAC latín. Un octavo escritor sería las fuentes. Allí donde consigna las fuentes consultadas para la elaboración del registro de autoridad. Un ejemplo sería página web www.isagen.com.co. Consulta realizada el 1 de abril del 2015. Actos administrativos de creación de la entidad, cuadro general de clasificación. Un nuevo escritor sería las notas de mantenimiento. Allí es responsable de la elaboración del registro de autoridad, actualizaciones al registro. Un ejemplo, Vargas, Jacqueline Campuzano, Alexandra. Gracias por su atención y una feliz noche para todos ustedes.